Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Segundo libro del profeta Samuel, hermanos. Muchas bendiciones a todos, Dios los bendiga. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12, dígame un fuerte amén. Todos. Bien, dice así esta palabra preciosa, dice: y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro, ¿cómo era? Pobre. El pecado empobrece, hermano. El rico tenía innumerables ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de furor David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. O tú eres aquella mujer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, hermanos, yo creo que este pasaje la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos, pero por si acaso hay alguien que no conozca este pasaje, vamos a hacerle un resumen a este pasaje. En el capítulo 11, quiero empezar con esto. La vida del rey David estuvo marcada por gigantes, y hizo ascender al rey David fue haber derribado al gigante Goliat. Pero también podemos decir que lo que hizo caer al rey David fue otro gigante llamado adulterio. No una mujer, adulterio. Y lo que le pasó al rey David, hermanos, si la Biblia nos dice que David era un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios, es decir, lo que nos habla la Biblia cuando habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, era que David era un hombre que tenía un corazón que dejaba que Dios lo moldeara, no que era un hombre sin pecado o sin defecto. Ese no es el mensaje del significado de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dígale al hermano: tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Dígale: déjate moldear por Dios si quieres serlo. Déjate moldear por Dios. El ascenso vertiginoso de David, hermano, fue caracterizado por un gigante, pero también podemos ver, hermanos, que el descenso vertiginoso de David fue caracterizado por una mujer. No hay aquí alguien que nunca haya pecado. Yo creo que a todos aquí nos duele pecar. ¿A cuántos no les duele pecar? A todos nos duele pecar. ¿Qué hacemos cuando pecamos? De la manera más sencilla, buscamos el perdón de Dios. Amén.
Buscamos el perdón de Dios. ¿En cuánto tiempo? Tú lo sabes. Pudiera parecer que entre el capítulo 11, el adulterio de David, y el capítulo 12, pudiera parecer que transcurrieron horas, minutos, pero los más estudiosos dicen que entre el capítulo 11 y el capítulo 12 transcurrió un año el rey David tapando el adulterio. Yo no escuché nada. Por eso es que Dios le envía el profeta Natán para que destapara el pecado. Todo pecado oculto Dios lo destapa, hermanos. Pero todo pecado confesado Dios lo perdona. ¿Cuántos están de acuerdo? Dígale al hermano, no tapes tu pecado. Aleluya. Un año David, hermano, ¿se puede usted imaginar? David un año después tapando el pecado de adulterio. Y podemos poner aquí cualquier otro pecado. Cualquier otro pecado, hermanos. Y yo prefiero, hermanos, que Dios me corrija en lo secreto. Yo prefiero que Dios me reprenda, que Dios me discipline, me castigue. Pero qué vergonzoso sería que Dios nos discipline en público. Porque todo pecado, hermanos, tiene su consecuencia. Todo pecado confesado de manera genuina, Dios lo perdona inmediatamente. Pero, hermanos, hay consecuencias que no serán borradas. Es tristeza, ¿verdad? Dios nos guarde. Esto de verdad es un mensaje para todos nosotros. Es una gran enseñanza, un mensaje de exhortación para todos nosotros. De verdad, el pasaje de David es un ejemplo para que el que quiera estar firme, para el que piense estar firme, mire, no caiga. Porque en el capítulo 11 usted va a encontrar que un rey, que los reyes en la antigüedad estaban capacitados para ellos ir a la guerra, para ellos estar dirigiendo una guerra. Y en el capítulo 11, en el versículo 1, algo le pasó a David y fue que David cayó en monotonía espiritual. Cuando uno entra en monotonía espiritual, uno va a decir otra vez a la iglesia, otra vez a ayunar, otra vez a orar, a leer la palabra, otra vez. Y en esa otra vez nos podemos quedar dormidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice el capítulo 11, versículo 1, que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Jerusalén. ¿Y dónde se quedó David? David no fue a la guerra. Estamos hablando de guerra espiritual. Cuando los hermanos se congregan y yo no lo hago, yo no estoy yendo a la guerra. Cuando la iglesia convoca ayuno y yo no lo hago, no estoy yendo a la guerra. Cuando yo sé que tengo que establecer mis ayunos personales, no estoy yendo a la guerra. Hermanos, y cada paso, cada escalón se te va acumulando y se te va enfriando. Toda caída en pecado está precedida por un descuido en la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Todo, hermano, caída en pecado, Sansón, David, sencillamente, hermano, descuidaron el altar personal. Dígale al hermano, no descuides el altar personal. Hay algo, hermanos, que Dios quiere en nosotros y se llama un corazón arrepentido. Porque no hay otra forma de ver el rostro de Dios si no es un corazón, diga conmigo, un corazón arrepentido. El arrepentimiento es lo que nos hace entrar a la presencia de Dios. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no podremos entrar a través de la sangre del Cordero de Dios. Es cierto, hermanos, que la sangre siempre va a estar disponible, pero si no hay arrepentimiento, Dios nunca va a permitir ni va a aceptar tus sacrificios.
Porque, hermanos, usted se puede pensar qué hizo David en un año tapando el pecado. ¿Qué hizo David? Usted puede dar rienda suelta a la imaginación. Quizás David cumplía con los requisitos de los sacrificios. ¿Tú crees que no nos puede pasar? Disfrazamos el pecado con el servicio en la iglesia. Yo no escuché nada. Quizás podemos disfrazar el pecado con seguir diezmando fielmente, o con alguna otra cosa. Porque si David, a estas alturas, el profeta Natán, Dios lo mandó a que le desenmascarara el pecado, quiere decir sencillamente que David en ese año no confesó el pecado. Sencillamente. Porque si David lo hubiera confesado, hermanos, Dios no lo hubiera hecho, aunque sí hubiera Dios ejercido la disciplina. Pero hermanos, cuán terrible es que se nos pase el tiempo y pensar que solamente por imaginarnos que Dios nos perdona, ya Dios nos ha perdonado, y no es así. Hay que confesar el pecado, hay que experimentar el dolor, quebranto por el pecado, porque hay que decírselo a Dios. Hay un salmo, hermanos, basado, que es el mensaje que vamos a ver más adelante. Hay un salmo que el rey David escribió, que es el Salmo 51, que es el salmo que le llaman el Salmo del penitente, que es el salmo que habla de el salmo del pecador que quiere volverse a Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero también, hermanos, debe haber cierta honestidad y humildad y sencillez de corazón para reconocer nuestros pecados, porque los pecados no son para taparlos, los pecados no son para justificarlos, simplemente para reconocerlos y decir: Señor, la embarré, perdóname, tengo este firme propósito de no volver a pecar, porque todos pecamos, aunque usted no lo crea. Ser hijo de Dios, lo único que te hace, o una de las cosas que te hace, es no practicar, te lo repito, no practicar el pecado. Tan es así, hermanos, que esto no es un llamado a pecar libremente, que la misma palabra nos da la posibilidad de pecar, sin caer en practicar el pecado, porque estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno, o sea, la misma palabra está diciendo, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Dios no quiere, hermanos, que para tapar el pecado, hermanos, si esta es la película de la Biblia, quiere decir que posiblemente no nos escapemos de ella. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando ellos pecaron? Ellos mismos se hicieron sus propios esmoquines, sus propios bikinis. Adán se hizo su propio taparrabo. Y sabes, a Dios no le agrada eso. Porque nada de lo que nosotros hagamos, esto nos habla de las buenas obras. Esto nos habla de lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. Y sabes, Dios le dijo a Adán y Eva: saben, no me gusta esa ropa, no importa si la compraron allá en el almacén más caro, yo les voy a dar una ropa mejor. Y ahí es cuando dice la Biblia que los vistió de pieles. Esto nos habla, hermanos, de el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y lo que Dios nunca va a rechazar se llama un corazón contrito y humillado. Hermano, en el fondo del hombre está lo que hizo Adán y Eva: hacer cosas para agradar a Dios. ¿Cuántos en esta festividad de la semana anterior prometieron cosas a la Virgen del Carmen, a Dios, que no es lo mismo, a los ídolos? Y al día siguiente vuelven y arrancan en ese proceso de droga, de alcohol, de matar, porque hay asesinos que se consagran a la Virgen también. Eso no le agrada a Dios. No podemos, hermanos, pensar que la única manera, que hay maneras de acercarse a Dios. No es como dicen, todos los caminos llegan a Roma, o algunos pueden decir, todas las religiones nos llevan a Dios.
Eso es mentira. La única persona que nos lleva a Dios se llama nuestro Señor Jesucristo. Porque la religión nos salva. Un año, el rey David justificándose ante Dios. Nunca le pidió perdón el rey David a Dios. Por eso es que Dios le destapó el pecado y confrontó al rey David con un hombrecillo, hermanos, que hasta estas alturas nadie sabía quién era el profeta Natán. Pero aquí aparece Natán, escucha, aquí aparece Natán a denunciarle el pecado a un super apóstol de la prosperidad. Yo no escuché nada. En otras palabras, hermanos, una cosa es que diga la Biblia, no toquéis a mis ungidos. Es decir, yo no puedo, hermano, hacer una guerra con otros ungidos a título personal. Pero si aquí me dice la Biblia que esto lo hizo Natán y lo hizo Pedro y lo hizo Pablo y denunciaron el pecado, entonces, hermanos, ellos no tienen licencia para pecar ni decir lo que les da la gana en el altar. Así usted lo puede hacer conmigo. Pecado oculto, hermanos, estoy seguro que Dios lo va a mostrar en la iglesia. Estoy seguro que Dios lo va a hacer. Y con este ministerio de intercesión que le doy la gloria a Dios, Dios nos guarde, hermanos, de tener pecados ocultos, y si no, pues que se lo muestra a alguien, Natancito de la iglesia. A alguien, algún Natancito, alguna Natancita. Y que tengamos la sabiduría y la seguridad de que el hermano está en pecado si no se quiere arrepentir, pues Dios lo saca a la luz. Todo cristiano, hermano, tiene que orar diariamente, todos los días. Pero hay un riesgo, hermano, que le pasó al rey David, le pasó a Israel, y seguramente te ha pasado a ti y a mí, y se llama la monotonía espiritual. Esta tarde le decía a Andrés en la casa que siempre, hermanos, en mi caminar cristiano, había algo en mí que a mí me espantaba caer en monotonía espiritual. Yo no sé si tú te has analizado cómo estás caminando, tu vida cristiana, tu vida de piedad, hermanos. No sé cómo te acercas a la palabra, porque si no te gusta la guerra, estoy hablando en el plano espiritual. Cuando hablo de guerra es que ames la palabra, que ames ayunar, que ames reunirte a orar. En vez de irte a hacer otra cosa, mejor, reúnete a orar. Entonces, hermano, yo creo que podemos estar hablando de monotonía espiritual. Y mientras otros están en guerra, tú estás en el terrado. Y cuando estás en el terrado, estás en lugares altos, pero no junto a Dios, en lugares altos, que también el diablo falsifica la adoración con lugares altos. Y cuando se habla de adulterio en la Biblia, también se está hablando de idolatría. Y cualquiera cosa en la que permitamos que reine en nuestro corazón se llama idolatría. Porque los problemas sexuales no están en los ojos. Los problemas sexuales no están en los genitales. Los problemas sexuales no están ni siquiera en los pensamientos. Los problemas, bueno, hablo de sexual porque el pecado de David fue ese problema. Puede ser cualquier pecado. Los problemas sexuales empiezan cuando destronamos a Jesús de nuestros pensamientos. Ahí empiezan todos los problemas y todos los pecados. Ahorita lo vamos a ver. Así de sencillo. Empiezas a tener problemas es porque algo pasó en tus pensamientos, que esos pensamientos empezaron a reinar y a gobernar tu vida. Y le dijiste a Jesús sutilmente, hazte a un lado, Jesús, porque mi próximo rey, los malos pensamientos de la sexualidad van a ocupar el trono. Así tú lo puedes hacer con el alcohol. ¿Cuántos honestamente aquí, sin levantar la mano, tienen problemas con el alcohol? ¿O tenían? ¿Cuántos tenían? A ver. Ahora lo tienes. ¿Por qué? Porque dejaste que Jesús fuera tu Señor en esa área. Así de sencillo. O alguien que tenga problemas de fumar o de otras cosas. Hermano,
Todo se trata del trono de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Entonces, hermanos, orando diariamente. Dígale, hermano, necesitas orar todos los días. Orando diariamente, vamos a experimentar un avivamiento personal. Sencillamente porque todos los días pecamos. Así de sencillo. ¿O cuántos no pecan todos los días? Absolutamente todos los días, a toda hora pecamos. Si a estas alturas tú no has orado, a estas alturas ya tú has pecado. Yo no escuché nada. Hermano, lo vine a reemplazar con la oración de la iglesia. No. Si a estas alturas todavía tú no has leído la palabra, pues léela cuando llegues. ¿Cuántos pecados cometemos con los pensamientos, hermano? ¿Ah? Ahora mismo, una mirada mala al hermano, de odio, acabas de matar. Acabas de matar, entonces no necesitas derramar sangre para ser un asesino, sino con una mirada, con un corazón de odio. En otras palabras, hermanos, como todos los días pecamos, todos los días necesitamos depender de la vid, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Ahora, ¿cómo vas a depender de Jesús si no es con el tema, con la oración? ¿Cómo lo vamos a hacer? A veces decimos que oramos y realmente no oramos. Pero a veces lo decimos para hacerle creer al infierno que oramos. El diablo no come cuento. El diablo come es que tú realmente ores. Porque cuando tú oras, tú vas a ir a la cruz del Calvario y le vas a decir, Señor, tengo este problema sexual, tengo este problema con los malos pensamientos, no te lo tragues. Aleluya. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Aleluya. Los pecados, hermanos, confesados son borrados inmediatamente. Pero muchas consecuencias pueden durar días, semanas, meses, hasta años y toda la vida. Y hermanos, lo que le sucedió al rey David es idéntico a lo que le pasa o a lo que le ha pasado a muchos, y lo que les pasa a muchos, y lo que nos pasa a muchos. Así de sencillo. Porque David tuvo un problema de los ojos. ¿Quiénes aquí nunca han tenido problemas con los ojos? Aleluya. David tuvo un problema de lujuria. Yo no escuché nada. Idéntico. Dígale al hermano, rey David o reina. Es lo mismo, hermano. Una de las diferencias es que a David le escribieron la historia con tinta y todo el mundo la sabe, pero nuestra historia está escrita en el cielo, que Dios la sabe. ¿Qué es mejor, hermano? A David todo el mundo se le enteró el chisme, pero Dios lo perdonó. Pero quizás, hermanos, nadie sabe el chisme de nosotros, y quizás todavía Dios no nos ha perdonado por la falta de confesión. Yo no escuché nada, hermano. Aleluya. Aleluya. Vamos al Salmo 51, hermanos. El rey David, algo se le perdió. Y a lo que el rey David se le perdió fue la falta de perdón, la falta de tener paz, de no tener la presencia de Dios. Y él la quería buscar. El rey David quería buscar esa presencia de Dios. Eso es una cosa. Una cosa es pecar y otra cosa, bueno, ¿yo qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Me voy a dejar vencer del diablo, del chisme en la iglesia? ¿Me voy a dejar vencer de la acusación del diablo? Porque el único que acusa es el diablo, el acusador entre vuestros hermanos. Y si un hermano lo hace, entonces él está alineado al diablo. Dígale al hermano, no te dejes acusar de nadie. No lo permitas. En tu corazón no lo permitas. No es que le vas a poner la lengua al hermano. No lo aceptes. No lo aceptes. ¿Qué hizo el rey David para recuperar esa presencia de Dios? Número uno, el rey David simplemente, se acercó a la fuente a quien él había ofendido. Porque todo pecado en contra de alguna persona
es un pecado contra Dios. Por eso el rey David en el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, David se acerca a Dios porque David sabía que Dios era misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? En Éxodo 34, no lo busquen, cuando Dios se le revela a Moisés, cuando Dios le promete a Moisés la presencia prometida, Dios dice que Él es misericordioso, clemente, compasivo por millares, pero más adelante dice, pero que tampoco iba Dios a tener por inocente al que peca. Ahora, tú te puedes quedar en esa última parte. Como Dios no tiene por inocente al que peca, mejor no me acerca a Dios porque Dios me va a zarandear. Pero David se fue a la primera parte de que Él era misericordioso y compasivo. Qué tremendo conocimiento de Dios tenía el rey David. Y quizá usted diga, pues eso es obvio. Pero ¿cuántas veces, hermanos, a nosotros mismos nos cuesta aceptar el perdón de Dios? ¿Cómo te sientes al día siguiente después que has pecado? Hay un dolor natural por el pecado, correcto. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no avanzamos? Si ya le confesamos el pecado a Dios, ¿qué te impide avanzar? Entonces ya no es la falta de perdón de Dios, sino la falta de que tú aceptes el perdón de Dios. Por eso el rey David dice: ten piedad de mí. Esto es lo que hay que hacer cuando pecamos. Hay que irse a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud. Hermano, Dios es infinito en perdonar. Conforme a la multitud de tus piedades, borra. Nótese que ahí está en plural. No dice mi rebelión, dice mis rebeliones. ¿Sabe lo que es una rebelión, verdad? Hablándolo en el plano, digamos así, natural de un país. Una rebelión consiste en que un grupo armado se pasa por encima de las leyes establecidas por ese país y se rebelan en contra de ese país tomando las armas. Por eso es que a los que están al margen de la ley se le llama rebeldes, porque la rebelión es un delito. Es igual con Dios. Es decir, conociendo que es un delito rebelarse, no me interesa, tomo las armas y me levanto en contra del orden establecido. Entonces, si aquí dice David que le pedía a Dios borra mis rebeliones, ¿qué sabía David que a Dios les desagradaba? Lo estaba cometiendo y David sabía que el adulterio era pecado. Lo estaba pensando y David sabía que el adulterio desagradaba a Dios. David estaba consciente de cada paso que estaba dando. Por eso dice, borra mis rebeliones. Mandó a matar a Urías sabiendo lo que hacía. Esto no es como lo leíamos en el Salmo 19, líbrame de mis errores que me son ocultos. Es cierto, hay cosas que hacemos que son pecados que a veces reaccionamos a los días. ¿Por qué? Porque se nos chispoteó. Pero esto que hizo el rey David fue un acto intencional. David sabía lo que hacía. Hermanos, honestamente hablando, dice la Biblia, esto no lo podemos negar. Cada uno es tentado. Usted sabe el resto. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así de sencillo. Esta es la dinámica bíblica. Somos tentados todavía, usted sabe su área y yo sé mi área. Porque hay concupiscencia, porque en nosotros hay rebelión. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En nosotros hay rebelión. Sabemos que eso está mal y todavía no nos importa, lo seguimos haciendo y nos seguimos deleitando en el secreto. Gloria a Dios. Hoy le vamos a pedir perdón a Dios y le vamos a decir a Dios, Dios mío, borra nuestras rebeliones porque Él echa nuestros pecados en lo profundo de la mar. Aleluya. Apláudale al Señor.
¿Qué más hizo David para recuperar, hermano, lo que se le había perdido? Número 2, lávame, le pedía Dios a David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 7 también dice algo parecido, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y seré más blanco que la nieve. Cuando usted tiene una ropa sucia, ¿usted qué hace, hermano? Normalmente, ¿a dónde la echa? Usted va, la echa a la lavadora, le echa el FAP, le echa el cloro y no sé qué más le echa. Pero cuando existía el rey David, no existían lavadoras. Existían esas, aún hay pueblos que viven, bueno, digamos así, está la batea, el manduco que dicen ellos, el jabón, pero tiene relación cuando todavía en pueblos hay gente que se va a lavar a la orilla del río. ¿Y contra qué lava la ropa? Contra las piedras. O sea, la piedra recibe el golpe de la camisa. O sea, esa mujer cuando está peleada con el marido, me imagino que coge esa camisa con mucho gusto. Aleluya. Hermano, en otras palabras, David estaba diciéndole a Dios eso. Señor, estréllame, Señor, porque lo que yo quiero es quedar limpio, aleluya. ¿Cuántos dicen a eso, hermanos? ¿Cuántos le dicen a Dios, lávame hoy, pero con manduco, Señor? Aleluya, aplaude al Señor, hermano. Lávame así, que me duela, Señor. Pon el dedo en la llaga, no que me des pañito de aguas tibias. No, hermanos, necesitamos que Dios nos lave a veces, y toca a veces ser confrontados, hermanos, ser confrontados, y ese viene el proceso de dolor, y ahí es la oportunidad, hermanos, para ver cuán perverso es uno, cuán malo es uno, hermano. Dios nos guarde de cometer pecados horripilantes que dañen el testimonio de Cristo, de la iglesia. Por eso, hermano, usted debe depender de Dios todos los días y decirle al Señor, lávame más y más de mi maldad. Qué tremendo. David compuso este salmo más de un año después que cometió el adulterio. No es que lo compuso al día siguiente, no es que lo compuso cuando se le murió el hijo. O sea, Betsabé tuvo a un niño y después que ese niño se murió fue que nació el rey Salomón. No, David compuso este salmo cuando fue descubierto, no importa. Lo importante es que mostró arrepentimiento. Aleluya. David oraba, hermanos, para ser limpiado. Y cuando se habla de hisopo, el hisopo era una rama medicinal en algunas veces que se rociaba y se impregnaba de sangre para limpiar las casas que estaban enfermas. Nuestra casa muchas veces está enferma y necesitamos que Dios mismo nos limpie como el sumo sacerdote, porque Jesús es el sumo sacerdote. Entonces Jesús es Dios y Él nos limpia con el hisopo, toma de su sangre para hacernos más limpios, hermanos. Este es el poder de la sangre del Cordero de Dios, hermanos. De verdad, yo no acepto, hermanos, que tengamos del pecado lo hagamos como un relajo. Pero, hermanos, una vez cometido el pecado, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos echar para atrás. No hay que llorar sobre la leche derramada, hermano. Confesémosle el pecado a nuestro Señor Jesús, y la sangre de Jesús todavía está vigente y su sangre nos limpia de todo pecado, hermano. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. ¿Qué más hizo David para recuperar lo que se le había perdido? David, hermano, reconocía la gravedad de lo que había hecho, la gravedad del pecado, y lo hacía de 5 maneras. Número 1, en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está todavía. Otra vez David habla de mis rebeliones y no las tapaba, sino las reconocía. No para justificarse, sino para confesarla. Y dice, mi pecado está siempre delante de mí. Número 2, David sabía, hermanos, contra quién
había pecado. Todo pecado contra los hombres es un pecado contra Dios. Absolutamente todos. Porque el adulterio que hizo con Betsabé fue contra Dios. El asesinato que hizo contra Urías, su esposo, no fue contra él solamente, sino contra Dios. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es delante de los ojos de Dios. ¿Sabes por qué pecamos muchas veces? Aquí lo dice. ¿Sabes por qué pecamos muchas veces? Estoy hablando de esos pecados intencionales. A ver cómo me va. A ver si corono. Porque nos olvidamos que Dios nos ve. Dígale al hermano, Jesús te ve. Dígale al hermano, déjala te ve. Aleluya. O sea, en pocas palabras, cuando pecamos, anulamos la omnipresencia de Dios. Aleluya. Y Dios siempre nos ve. O sea, nos olvidamos de que Dios nos ve. Tú puedes cometer un pecado debajo de un mantel, debajo de una mesa con un mantel de hierro. Dios te ve. Dios te ve. Dios sabe la novela que te estás viendo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe lo que estás pensando ahora. Dios es omnisciente. Omnisciente. O sea, David creía que Dios había ido con Israel a la guerra. Dice, estoy libre. Estoy libre. Mandé a Dios para allá. Qué tremendo, ¿verdad? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Ahora aquí viene algo que también David reconocía. Dado que David había pecado, David, yo creo, hermanos, que esta partecita, David como que enseguida recapitula las cosas y dice, sabes, yo pequé contra ti, pero si tú me mandas al infierno, está bien. Cualquier castigo que tú me mandes, estás bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo y eso es lo que a veces no entiende la gente. ¿Cómo un Dios tan bueno va a enviar a alguien al infierno? Pues sí, no es porque Dios sea bueno, es porque Dios es justo. Así de sencillo. O el juez natural es malo porque envía al delincuente a la cárcel. Él es justo. Y Él está ahí con una misión, es impartir justicia. Por eso es que dice aquí el versículo 4 en la segunda parte, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea que David reconocía que Dios era justo. Señor, la embarré, cualquier castigo que me quieras enviar, cualquier corrección, yo lo merezco, no me voy a comparar con el hermano, te doy la gloria porque me vas a corregir de manera justa. Amén. ¿Qué más hizo el rey David? El rey David, hermanos, reconoció que su naturaleza tendía a la maldad. Por eso es que dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, o nos concibieron nuestros padres. Algunos dicen este verso para decir que quizás la mamá de David le fue infiel al papá, porque David no se parecía a los otros hermanos. Aparte del pecado original con que nacemos por nuestros padres, pudiera ser, hermano, pudiera ser. Pero aquí David reconocía que él había sido concebido en maldad por su madre, porque omite también al padre. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, David estaba pecando en contra, hermanos, de la sabiduría de Dios, de lo que Dios sabe que es bueno para nosotros. A veces, hermanos, queremos ir por un camino, Dios te dice que no, Dios sabe lo que te conviene. A veces insistimos en por aquí, y Dios a veces dice, bueno, ya yo te he dicho, te he mandado al hermano, te he hablado con mi palabra, y Dios te dice, bueno, si tú quieres hazlo, pero es tu decisión. Muchas veces nos pasa así, y por rebeldía nos pasan los que nos pasan.
Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué más hizo David, hermanos, para recuperar lo que se le había perdido? David le estaba pidiendo a Dios que quería recuperar el gozo de la salvación. Un pecado no te va a hacer perder la salvación, pero sí te puede hacer perder el gozo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si decimos que Dios nos ha perdonado, ¿por qué hay tanto cristiano sin gozo? Sin gozo en buscar la presencia de Dios, hermano. Sin gozo en congregarse, hermano. Porque hay tanta pesadez en la iglesia muchas veces. Porque hemos perdido el gozo, si es que tenemos el gozo de la salvación. Es que tremendo, David había perdido el gozo, se sentía triste, veía que los demás oraban. Hermanos, yo creo, hermanos, que pudiéramos, y es necesario que revisemos, si no tenemos gozo en las cosas de la piedad, revisémonos honestamente qué pecado oculto hay, qué pecado no confesado hay. Yo no escuché nada. Yo no escuché nada, hermano. Aleluya. Sencillamente, hermano, Dios te quiere perdonar, pero confiésaselo y no tape tu pecado, porque debe haber gozo cuando oras. Yo sé que hay veces hay oposición, esa es otra cosa. Yo no estoy hablando de eso. Hay gozo que tienes que tener cuando te acercas a la palabra, cuando te congregas. Qué triste es hacer esto para que lo vean. ¿Sí o no? Hermanos, a veces tenemos más gozo para las cosas en el trabajo. ¿Qué tal haciendo las cosas en nuestro trabajo con mala cara? Seguramente que lo obviamos porque nuestro jefe se va a enojar y nos va pasando informe y no nos va teniendo en cuenta para un ascenso. Así es Dios también. Dios te quiere promocionar, pero también ten gozo, hermanos, en las cosas. ¿Cómo? Confesando el pecado. Aleluya. ¿Qué más podemos decir aquí? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Aleluya. Vuelve y lo dice el rey David allí. O sea, está pidiendo que Dios se olvide de sus pecados. Y de hecho que es así. Aunque usted no lo crea, aunque Dios es el ser más inteligente de este mundo, aunque Dios tiene la memoria más brillante de este mundo, a Dios sí se le olvidan los pecados. Aleluya. La Biblia dice que Él lo echa a lo profundo de la mar. Lo profundo de la mar es una simbología en la Biblia para expresar lo inalcanzable, lo imposible de alcanzar. Por eso es que nosotros, la Biblia nos habla de que somos equiparados a la perla preciosa, que un buzo se zambulló para alcanzar una perla. La perla no está en la orilla de la playa. O sea, como éramos inalcanzables, hubo un buzo que sí nos pudo alcanzar y se llama nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya, aleluya. Dígale al hermano, tú eres una perla preciosa, tú eres una perla. No importa que te toquen brillar un poquito, pero eres una perla para Jesús, hermanos. Eres una perla. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones, hermanos. Y viene aquí el rey David y viene y le pide a Dios una renovación espiritual. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, hermanos. Usted debe pedirlo eso a Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, ¿por qué muchas veces no tenemos un espíritu recto? Porque por dentro no somos rectos. O sea, espérate, ya te voy a completar la idea. O sea, donde quiero llegar, no quiero tocar el tema de la rectitud moral. Cuando hablo de recto, estoy hablando, un árbol, hermanos, que va a estar firme, es un árbol recto. Un árbol inclinado hacia un lado, una lluvia lo tumba. ¿Por qué? Porque ha mostrado una debilidad. Es allí donde yo quería llegar. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿qué le tenemos que pedir a Dios?
si tenemos un área débil, fortaleza espiritual. Porque por eso, hermano, muchas veces estamos dando tumbos en el mismo lado. Porque no reconocemos nuestra debilidad espiritual. No reconocemos que esa área todavía está frágil. Y tenemos que pedirle a Dios es que fortalezca nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso te va a ayudar a que en la próxima tentación estés fortalecido. Por eso, hermanos, no solamente le pida a Dios, perdóname, limpia, borra mi pecado, sino que usted también le pida a Dios y le diga, Señor, fortalece mi hombre, mi mujer interior. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veo muchos rostros agachados, hermano. Renueva un espíritu recto, un espíritu correcto, un espíritu fortalecido, hermanos. Porque muchas veces caemos es porque no tenemos un espíritu fortalecido. Nos descuidamos y viene el enemigo y por ahí nos coge. No me eches delante de ti, hermano. No me eches delante de ti, oh Dios. David valoraba la presencia de Dios. ¿Sabes en el Antiguo Testamento cómo funcionaba el Espíritu Santo? Rey muerto, rey puesto. O sea, muerto en pecado, lo enterraban, venía otro, aunque estuviera vivo. Por eso a David le preocupaba que el Espíritu Santo se le fuera. Así era en el Antiguo Testamento. Ahora todos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a entristecer, pero no se te va a ir porque tú peques. Se entristece, enseguida pídele perdón a Dios. El rey David sabía que así como a Saúl, el Espíritu Santo se le estaba yendo y se le había pasado a David. Por eso es que el espíritu malo lo atormentaba, porque había pecado y ya Dios lo había desechado. Esa era la dinámica en el Antiguo Testamento. Ahora todos tenemos al Espíritu Santo. No es que vamos a jugar con el pecado, pero si pecamos, hermanos, enseguida confesémosle a Dios nuestro pecado y pidámosle a Dios, hermano. Yo creo, hermano, que esto sí le hace falta a la iglesia en general, que Dios forme un espíritu recto dentro de nosotros. Es decir, David se lo estaba pidiendo. En otras palabras, hay que pedirle a Dios que seamos hombres de carácter, que podamos decir no, aunque nos estemos muriendo por dentro y queramos decir sí con nuestro cuerpo. Esa es la lucha verdadera del cristiano, que tú digas no, pero por dentro digas sí, no importa, voy a serle fiel a Dios, hermanos. No creas que cuando digas no, todo se te va a solucionar. No, esta es la verdadera lucha del cristiano. La pelea día a día, la guerra espiritual, tentaciones por doquier, pero tú vas a decir no, porque tú quieres agradar a Dios. Aleluya. Crea en mí, lo voy a leer de nuevo, crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No voy a hacer patraña en mi negocio. Voy a ser honesto. Voy a ganar lo que tengo que ganar honestamente. Porque tú puedes tener un taxi, tú puedes cobrarle a un turista una carrera exorbitante, pero tú por el solo hecho de ser cristiano tienes que cobrar lo justo. Lo justo. Así también en otras cosas. Hay que pagar lo justo. No ponerle caimanes al contador para hacerle trampa al contador. Hay que pagar lo justo. Si no puedes tener cable, desconéctate del vecino. Y si no lo puedes pagar, pues no lo tengas y punto. Entonces estás pasando la mitad al vecino por no pagar completo. Eso está mal, hermano. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Entonces, David no se quedó callado. No decía David, como ya pequé, entonces ya el hermano sabe mi pecado y ya, mejor me quedo ahí achantado en la iglesia. No. Como David iba a experimentar el perdón de Dios, entonces él iba a enseñar a otro lo que era el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que aquí dice, entonces enseñaré
a los transgresores tu camino. Le voy a enseñar que tú eres misericordioso. Le voy a enseñar a los transgresores que tú perdonas, así como tú me perdonaste a mí. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Qué tremendo, ¿ah? Ahora sí, gloria a Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Es lo que usted va a hacer ahora. Usted va a abrir los labios. Hay oraciones mentales, pero hay oraciones en las cuales usted tiene que abrir la boca. Aleluya. Hoy va a abrir los labios. Así como dice, si pecó diciendo una vulgaridad, hoy va a decir, Señor, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Si participó de un chisme, no lo voy a volver a hacer, pero con los labios. Y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. David sabía que sacrificios de animales no tenían sentido sin un sacrificio de corazón. Los sacrificios de Dios, este es el verdadero sacrificio. No es venir a la iglesia, aunque hay que venir. No es diezmar para tapar el pecado, aunque hay que hacerlo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Qué bonito, ¿ah? Ese es el mejor sacrificio para Dios. Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Contrito es golpeado, arrugado, marchitado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia acción. Edifica los muros de Jerusalén. Los muros espirituales hay que pedirle a Dios que nos ayude a edificarlo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Sabes? Dios quiere, es tu corazón. Un corazón contrito, humillado, arrepentido. De resto, hermanos, no tiene sentido, hermanos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque no lo podrás hacer si no hay confesión de pecados y si no hay un arrepentimiento genuino. Hermanos, no hay ningún pecado más grande que la misericordia de Dios. Ninguno. Todos los pecados los perdona Dios, absolutamente todos. David mintió, David abusó de su poder, David asesinó al esposo de una mujer por quedarse con una mujer, y antes que lo asesinara quedó embarazada Betsabé. Todo eso se le devolvió al rey David. Dios lo perdonó, todavía sigue siendo el rey, el hombre conforme al corazón de Dios. A Dios no se le olvidan las promesas que Él hace. David va a ser el virrey del milenio. Con todo eso, hermanos, Dios cumple sus promesas. Pero muchas veces, hermanos, hay propósitos que pueden ser cortados y dárselo a otra persona para Dios cumplir su propósito. El rey David iba a construir el templo para Dios y Dios le dijo no, porque tú eres un hombre muy sanguinario. Con todo eso, hermanos, Dios perdonó a David, y uno de los reyes más ejemplares, o el rey más ejemplar para un judío, es el rey David. Usted sabe la historia del rey David, la victoria. Usted sabe los chismes del rey David, pero nadie sabe nuestros chismes, sino solamente Dios. Con todo eso, hermanos, quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a orarle a Dios con confianza. Y vamos a pedirle a Dios, a decirle, Señor, contra ti